¿Lo expliqué mal o no quedó claro? Bien. Hoy vamos a ver mecanismos de defensa del área dentogingival. Este tema corresponde a la unidad 3 del plan de estudio, del programa. ¿Sí? Bien. Bueno, por un lado, recordemos que tenemos esta biopelícula disbiótica, ¿se acuerdan que habló la doctora Usín la semana pasada? Donde tenemos este complejo bacteriano que forma el biofilm, ¿sí? Y por otro lado tenemos el huésped que responde de forma diferente, ¿sí? La periodontitis, recordemos, una enfermedad inflamatoria multifactorial, donde tenemos este equilibrio entre esta biopelícula y el huésped. Bien. Entonces, ¿cómo va a ser esa respuesta? Hoy cuando empezaba recién les estaba contando que estaba hablando con sus compañeras, es por una actividad que muchas de las alumnas fueron a química biológica y le contaban a los alumnos de primer año cómo era el caso clínico, cómo buscaban los pacientes, cómo eran las diferentes bocas, cómo eran los diferentes pacientes. Y la verdad que me sorprendí con todos los grupos de compañeras que fueron, porque tenían muy en claro esto, que por un lado está esta respuesta del huésped, y porque no lo habíamos practicado previamente, pero todos hablaban de esto, de la comunidad disbiótica y la respuesta del huésped, que ustedes vieron que cada paciente responde diferente, ¿sí? Al biofilm de placa bacteriana, si fuma, si no fuma, si es diabético, si no es diabético, si tiene un problema inmunológico o puede haber algo genético, ¿sí? Todos los pacientes responden de forma diferente. Y a su vez sabemos de que la enfermedad periodontal está relacionada con diferentes patologías. De pronto controlamos un factor de riesgo y no solamente mejoramos la condición de la enfermedad periodontal, sino también mejoramos la condición, esto lo vamos a ver después en otro teórico, de otras patologías como diabetes. Son 57 las patologías que están relacionadas con la enfermedad periodontal. Tenemos diabetes, el hábito de fumar, está totalmente comprobado, ¿sí? Hay otras patologías que están en estudio. Pero a medida que uno va controlando un factor de riesgo, no solamente mejoramos la enfermedad periodontal, sino mejoramos también la salud general, ¿sí? Y la calidad de vida. Entonces, ustedes vieron que el tratamiento periodontal no solamente es sacar el factor etiológico, sacar el biofilm, sino también controlar los factores sistémicos y también motivar a ese paciente a que lo haga. Pero también tenemos dentro de esa área dentogingival niveles de defensa, ¿sí? Ante las bacterias, el huésped se defiende. ¿Cómo se defiende? Con las superficies intactas de la mucosa, con la descamación de las células epiteliales, con los componentes de la saliva y con componentes del fluido gingival, ¿sí? Entonces, está normal, y hoy también hablábamos de eso, de la importancia de saber lo normal para ver qué va a pasar, cómo se va a defender nuestro organismo ante ese biofilm, ¿sí? Pero existen mecanismos de defensa en esa área que son los que estoy nombrando. También tenemos la adherencia al elemento dentario, la presencia de anticuerpos contra estos productos bacterianos, especialmente en el líquido gingival, crevicular. Las funciones de los macrófagos, los neutrófilos y el flujo positivo de este líquido crevicular que tiene ese efecto de barrido. O sea, todos son niveles de defensa de esta área. Superficies intactas de la mucosa. Ya lo vimos cuando vimos el teórico de histología y vimos el teórico con la doctora Agata Carpentieri, cómo es importante que esas superficies están íntegras como mecanismo de defensa. Cuando algo pasa en esas vertientes, en ese epitelio, vamos a encontrar, por ejemplo, hemorragia. ¿Sí? No sé por qué le puse tanto giro y tanto agrandamiento. Ahí está bien. Entonces, esto lo quiero remarcar.
Acuérdense que en la normalidad una encía no sangra, ¿sí? Puede ser que haya una hemorragia provocada, a veces en situaciones clínicas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos el sondaje, vieron que esperamos un ratito y tenemos hemorragia positivo, entonces ponemos en nuestra ficha hemorragia positivo, o también, o el paciente nos dice, uy, como una manzana y me sangra, o a veces el paciente nos dice, me levanto y tengo la almohada mojada de sangre, o de la nada siento gusto a sangre en la boca, o sea que es hemorragia espontánea. Cuando la hemorragia es provocada, significa que el epitelio de la vertiente interna, ¿sí?, del surco se encuentra atrofiada. Cuando este epitelio se encuentra ulcerado, la hemorragia es espontánea. O sea, cuando está atrofiado o adelgazado, el epitelio de la vertiente interna, esta zona, se produce la hemorragia provocada. Cuando se encuentra ulcerado, es espontáneo. No estoy hablando del epitelio de unión, estoy hablando del epitelio de la vertiente interna. Esta sí es una pregunta de examen final o parcial. ¿Por qué se produce hemorragia provocada o espontánea? ¿Sí? ¿Es normal? No, no es normal porque algo está pasando, algo se alteró en ese mecanismo de defensa, de esa integridad de los tejidos, ¿sí? Vimos esto en histología, este mecanismo, cómo el epitelio está formado por diferentes grupos de células y cada grupo de células tiene su función específica y cómo el epitelio no solamente actúa como barrera de protección a nivel de sellado, sino que también tiene este papel activo a nivel de las defensas innata, secretando interleuquinas 8, péptidos antimicrobianos, ahí los tienen, todo esto yo lo dejo para que después lo lean y lo estudien bien. O sea que el epitelio tiene una función muy importante. Si algo pasa en ese epitelio, vamos hacia la anormalidad, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, hemorragia. Porque acuérdense que en el epitelio no hay vasos. Muchos pusieron en el parcial eso, ¿no? Acuérdense, los vasos están en el tejido conectivo. Entonces, estas bacterias intervienen, desencadenan esta reacción inflamatoria y vemos esto, significa que el epitelio de la vertiente interna del surco se encuentra adelgazado o atrofiado. ¿Sí? Esto es un signo de enfermedad, porque no es normal que en una encía haya sangrado, ¿sí? Obviamente que al producirse esto y estas bacterias están en contacto con esta superficie interna, se produce una bacteremia y estas bacterias pasan al torrente sanguíneo. De ahí la relación con tantas patologías, ¿sí? Enfermedad periodontal y por qué es tan importante controlar esta situación clínica. Ustedes vieron en su paciente, esto uno dice, ¡ay, sangra! Bueno, pero si es solo una gingivitis, acuérdense que lo revertimos hacia la normalidad. Recordemos cómo es el recambio de células, porque este es otro mecanismo de defensa. Tenemos cómo es en el epitelio de unión, que dijimos que es de 5 a 7 días, y cómo es en el epitelio de las mucosas, que es de 14 días en general. ¿Sí? Un mecanismo de defensa es la saliva, que esto ya lo estudiaron en varias materias. Yo acá un poco les armé como un resumen. Pero la saliva es un mecanismo de defensa de esta área. Y si hay problemas en la formación de saliva, vamos a tener una respuesta alterada del huésped, ¿sí? Porque las funciones de la saliva, recuerden, tenemos procesamiento de alimentos, tenemos funciones protectoras, funciones regulatorias, formación del bolo alimenticio, lubricación, mantenimiento del pH, el equilibrio hídrico. Esto es muy importante, funciones de la saliva.
Acá este es un cuadrito, acá les puse la bibliografía, si ustedes quieren después estudiarlo bien, que está relacionado a las funciones con los componentes, ¿sí? No solamente en la digestión, sino miren las funciones antimicrobianas, funciones en el mantenimiento de la integridad de las mucosas, de la capacidad de remineralización, ¿sí? Son muchas las funciones que están de la mano con los componentes de la saliva, ¿sí? Mantienen la integridad del ecosistema. Ahí están todos los componentes, mucinas, que son glucoproteínas, todo esto yo se los voy a dejar en el Power, hay mucho escrito, pero para que ustedes lo lean tranquilos, las lactoferrinas, ¿sí? Que tienen también, actúan por un mecanismo son competitivas, se unen al hierro y entonces impiden la proliferación de ciertas bacterias que lo necesitan para su proliferación. ¿Recuerdan cómo habló la doctora la semana pasada de ese biofilm disbiótico, eubiótico en algunas situaciones de normalidad y después se transforma en disbiótico? Eso ya lo vamos a ir viendo en los próximos teóricos, pero cómo es esa organización bacteriana tan compleja, ¿no? De retroalimentación. Y otro componente, o sea, hablamos de integridad de las mucosas, hablamos de los epitelios, hablamos de la saliva y hablamos del fluido crevicular. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Están todos en Sí, profe. El crevicular es un exudado que baña el surco gingival, ¿sí? Ahí vamos a ver de dónde se origina de los plexos, ¿sí? Principalmente el plexo dentogingival. Entonces se generan cambios inflamatorios en respuesta a todo lo que se va produciendo en este sector, y se genera un aumento en la vascularidad de estos vasos que forman este plexo, y entonces se genera el fluido crevicular gingival, ¿sí? En el parcial yo noté, vi que había mucho problema con la irrigación del ligamento periodontal, irrigación del periodonto de protección. Vieron que hablábamos de un dibujo, esto lo agregué hoy, esto es del Linde, lo vimos en el teórico de histología, está en el libro, importante que por ahí refuercen algunos temas que a lo mejor uno dice, esto es importante, bueno, lo vean en el libro, que habla, no, estaba por poner la página, pero no me di cuenta de ponerles, pero está en la parte de normalidad, en la parte de irrigación, y habla de estos plexos, el plexo subepitelial y el plexo dentogingival. Son muy importantes estos plexos por todo esto que estoy diciendo, porque comienza en el plexo dentogingival todos estos cambios inflamatorios. ¿Dónde se ubican? Que era la pregunta. Recuerden de que hay diferentes arterias, la vascularización está dada según la zona del elemento dentario, que eso hay un cuadro en histología. Pero cuando llegamos a esta instancia, hay tres vasos que son muy importantes. Tenemos vasos supraperiósticos, que son estos, ¿sí? Acá está la flechita, es esta. Tenemos vasos que vienen en la zona del hueso alveolar, que son estos, y tenemos vasos que llegan hasta acá y entran a la zona del ligamento periodontal, ¿sí? Estos vasos se anastomosan en esta zona y forman el plexo dentogingival. El dentogingival se ubica paralelo al epitelio unión, acá. Ahí lo tendríamos que dibujar. ¿Sí? O sea que si tienen que dibujar un corte, dibujan esto así, dibujan el hueso así, ahí ponen el ligamento, ponen la encía así, ponen este ramo, este ramo, este ramo, y ponen el plexo dentogingival paralelo al epitelio unión, o sea, ahí, y el plexo subepitelial está debajo del epitelio. A veces uno se confunde porque dice subepitelial, lo relaciona con el epitelio de unión, pero es subepitelial relacionado con el epitelio bucal, o sea, la encía libre adherida. O sea que el dibujo sería ahí, abajo del epitelio. ¿Sí? Profe, ¿y el otro? ¿Puede volver a indicar el otro? El dentogingival,
que es muy importante. Estos dos son súper importantes, ¿sí? Porque estos dos plexos dan la irrigación al periodonto de protección. El dento gingival que yo les conté recién, que se genera toda esta reacción inflamatoria de las bacterias y empieza ahí la reacción, se forma debajo del epitelio unión, cerca del epitelio unión, acá. Ahí. ¿Me explico? Epitelio de unión, dento gingival. Y el otro es el subepitelial, que está o sea, debajo inmediatamente del epitelio bucal. ¿Sí? Puedes dibujarlo ahí. ¿Ok? Estos son sumamente importantes porque dan la irrigación al periodonto de protección. ¿De dónde vienen estos vasos? Depende del diente. ¿Se acuerdan que hay diferentes ramos que vienen según si el diente es molar superior, molar inferior? ¿Sí? Eso está bien analizado y descrito en el linde. Hay dibujos mucho más amplios. Pero si les toca, si tienen que recuperar y les toca hacer el dibujito, acuérdense en esto. Dento gingival y subepitelial. Subepitelial, lo repetí 5 veces hoy, debajo del epitelio, y porque son ramos que se van anatomosando, ¿sí? Y el otro, que es el que yo nombré recién, que es el dento gingival, los dos son importantes, acá. Este ramo que viene de acá, este ramo, acá se anastomosa. ¿Sí? Forman este plexo. ¿Por qué son importantes? Ahí ya lo vamos a ver. Acá también le puse, porque esto lo agregué hoy, porque ahí lo vamos a ver bien. Esto es cómo está compuesto el fluido, que dije recién que se formaba por este cambio en la ósmosis, en esos plexos, en ese plexo. Entonces, tiene diferentes componentes que yo acá le puse. En este cuadrito, esto es líquido crevicular gingival. No es lo mismo que la saliva que vimos arriba, el otro cuadro, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Y acá están, ¿cómo están formados? Por ejemplo, electrolitos, cuáles, moléculas orgánicas, todo este grupo, proteínas plasmáticas, albúmina, cómo es la población celular, cómo son las sustancias procedentes del huésped y productos bacterianos. Hoy se los voy a hacer simple, ustedes lo van a leer, lo van a estudiar, porque esto es muy complejo, digamos, porque todas estas metaloproteinasas, colagenasas, prostaglandinas, todo eso se puede medir en el fluido, ¿sí? Ahí ya les voy a mostrar cómo. Tienen esto, ven este dispositivo, se llaman periochip, se compran, hoy es tan difícil de conseguir, se compran en el exterior. La doctora Usín es directora de muchos proyectos y tesis donde utilizan, no sé por qué se me va, este dispositivo, ves que lo ponen en el papel, lo ponen ahí, se me fue. Lo ponen ahí en el surco, bueno, y miden, se deja ahí un procedimiento muy sencillo, se deja unos 30 segundos y luego eso se coloca en un tubito y se analiza, ¿sí? Entonces se miden diferentes componentes del fluido. Hay muchos trabajos con este tema, ¿sí? Estudian diferentes componentes, en diferentes situaciones, ¿sí? Y no es difícil de tomar. A ver, lo que es difícil hoy es conseguirlos a los period papers, se llaman. Pero hay muchos trabajos y bueno, la doctora Usín tiene muchas líneas de investigación analizando el fluido, ¿sí? En diferentes situaciones, ya lo vamos a ver cuál, pre y post tratamiento, o de diferentes tipos de pacientes, ¿sí? Entonces, esta producción está regulada por ese paso desde los capilares hacia el interior de los tejidos y por el sistema linfático ahí. Entonces acá esto tiene muchas palabras, se lo puse para que ustedes lo vayan leyendo, porque en términos va a haber diferentes perfiles microbianos y composición y biomarcadores que va a diferir, como yo les estaba diciendo, en un sitio sano, en un sitio con enfermedad, puede diferir pre y post tratamiento, los componentes de ese fluido, ¿no? No estamos hablando de saliva, estamos hablando de fluido. Ese fluido
también puede aumentar, por ejemplo, la inflamación, el cepillado, la masticación de alimentos duros, en situaciones, por ejemplo, la ovulación, la ingesta de anticonceptivos, embarazo, ¿sí? Se puede influir en la composición y la cantidad de componentes según la influencia del tratamiento periodontal, cicatrización en la zona, por ejemplo, poscirugías periodontal, se puede utilizar también para evaluar respuesta de tratamiento. ¿Y? Bien. Bueno. También tiene muchas propiedades, por ejemplo, acción antibacteriana, basada en estas presencias de estas sustancias adhesivas, ¿sí? Y las proteínas plasmáticas que favorecen esa adhesión del epitelio de unión al diente, esa unión. Como les dije antes, este fluido gingival no siempre va a ser algo estático, puede aumentar en zonas, puede variar diferente en zonas sanas, en zonas con periodontitis, puede variar en diferentes, cómo está según la patología, según el sitio relacionado con la patología. Ustedes vieron que la enfermedad periodontal es una enfermedad de sitios. O sea, no en todos los lugares es igual. Por ejemplo, aumenta aproximadamente 13 veces en las periodontitis con respecto a un surco sano. ¿Sí? Bien. Todos esos cuadritos se los dejo para que lo estudien. Entonces, el mecanismo del área dentogingival, nombramos la integridad de los epitelios, los tejidos, de la saliva, el fluido. Bien. Lo vamos a hacer bastante simple y ustedes lo van a leer. Solo lo más importante se los voy a ir diciendo. Esto se los puse para que se van a ir familiarizando con la nueva clasificación que vamos a ver un poquito más adelante, que es la clasificación general de estadios y grados, donde a la salud periodontal se le da todo un capítulo, ¿sí? ¿Y qué pasa? En cada situación clínica, algo pasa en el mecanismo de defensa de esta área y entonces influye para que se desarrolle alguna de estas patologías. Esto se los puse para que se vayan familiarizando, pero ya vamos a ver cada uno de los cuadritos. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son los tipos de periodontitis, cuándo se considera salud. Bien. ¿Vamos hasta ahí? Sí, bueno. Profe. Ahora van a anotar ahí en el cuaderno, o sea, en la hoja que tienen ahí al lado. Esto es importante. Pregunta de parcial, pregunta de final. Van a anotar. Estudiar esto. Etapas histopatológicas, ¿sí? De la enfermedad periodontal. ¿Qué significa? ¿Qué va pasando desde la normalidad hasta lo que es una lesión avanzada? Pero estamos hablando histopatológicamente. Ustedes ven en los pacientes la clínica, ¿sí? Pero ahí en ese interior del tejido se va generando una respuesta. Vimos la normalidad en histología. La doctora le dio todo lo que es las bacterias. Entonces vamos a ver qué pasa en esta respuesta en esta zona. Bueno, pregunta del parcial. ¿Cuáles son las etapas histopatológicas? Bueno, son lesión inicial, temprana, establecida y avanzada. Digo porque después ponen moderada, no sé qué y no sé cuánto. ¿Sí? Y me dicen, no, si no lo vimos. Esto, chicos, es re importante para un parcial o para un final. ¿Cuáles son las etapas? Que estas son las etapas, estas las describieron en el año 76, ¿no? Bien. Entonces, partimos de una encía clínicamente sana, que siempre decimos, clínicamente sana no significa que esté libre de componentes inflamatorios, siempre hay como un pequeño infiltrado de polimorfos nucleares, ¿no? Dispuestos a reaccionar, pero eso es histológico, no lo vemos nosotros, ¿sí? Entonces partimos de esta situación clínica, ¿no? Entonces empieza, por otro lado, empiezan las bacterias a nivel del surco, se empiezan a acumular, se empieza a producir, ya lo va a explicar la doctora, todo se empieza a complejizar esa placa, vamos de una eubiosis que estamos acá, vamos a pasar a una disbiosis, son términos nuevos, se lo va a explicar la doctora, pero ¿qué va pasando acá en el tejido? Empieza a reaccionar. ¿Y qué reacciona primero?
la microvasculatura del plexo dentogingival. ¿Se vieron por qué es importante saber dónde está ubicado el dentogingival? Dijimos recién, ahí cerquita del epitelio unión, porque es lo primero que reacciona. ¿Sí? Entonces, empiezan a dilatarse los vasos, todo esto se desencadena biológicamente por todas estas estructuras y intervienen interleuquinas, ¿no? Que van permitiendo que estas células acá se vayan separando y vamos pasando, va generando el pasaje de células traslación al tejido, ¿sí? Entonces, bueno, empiezan estos cambios. Entonces, empezamos con la etapa inicial. ¿Bien? Esto va a quedar, así que no hace falta que hoy lo vean todo, pero esta etapa es una etapa subclínica. ¿Qué significa subclínica? No vemos nada en la clínica, ¿ok? No vemos nada. Me pregunta, bueno, en la etapa inicial hay cambios clínicos. No se ve nada. Hay cambios histopatológicos. Ahí empieza a pasar que aumenta el fluido, que se produzca toda esa vasculitis, se empieza a alterar el colágeno, empieza a haber una migración de los linfocitos, de los polímorfos neutrófilos a través del epitelio. Empieza a haber todos cambios, ¿sí? Pero no vemos nada en la clínica. ¿Qué pasa? Avanza, la situación avanza, el paciente sigue acumulando biofilm. Entonces, acá todos estos cambios le puse de la etapa inicial, ¿no? Vieron que acá dice, estos cambios que ocurren en el plexo dentogingival, porque estos polimorfos neutrófilos liberan interleuquinas, también liberan lo que se llama TEN, que son trampas extracelulares de neutrófilos, que son capaces de atrapar, o sea, de atrapar los patógenos, entonces se genera toda esta fagocitosis abortiva, se genera muerte celular, entonces empieza toda esta reacción de ida y vuelta, ¿sí? Acá el cuerpo se defiende, pero ¿qué pasa? A nivel histopatológico se empieza a generar toda esta reacción, ¿sí? Todo esto es importante. Bien. Después pasamos a una etapa temprana, donde también es subclínica. No vemos nada en la encía todavía clínicamente. En la etapa temprana, la respuesta se lleva a cabo en el tejido conectivo, empieza más vasodilatación, empieza todo lo que empezó en la etapa inicial empieza como a aumentar, digamos. ¿Sí? Entonces hay más liberación de histaminas, citoquinas, prostaglandinas, todo se empieza a aumentar, activan más metaloproteasas, se desgrada más el conectivo, ¿sí? Cada vez empieza como un caminito a aumentarse toda esta reacción histopatológica, ¿no? Bien. Ahí yo traté de ponerle bastantes características, ¿sí? ¿Qué va pasando en todo esto, ¿sí? Empieza a aumentar, aumenta más el fluido, una cadena que va pasando los días y se va adaptando. ¿En la boca vemos algo? No, todavía no vemos nada, ¿sí? Inicial, dijimos. Temprana. Establecida. La establecida, acá empiezan a suceder otras situaciones. Empieza la respuesta inmunitaria celular, predominan los linfocitos T, adelgazamiento y ulceración del epitelio del surco. A ver, ¿alguien me dice qué dije yo? ¿Qué pasaba si pasaba esto? Lo dije al principio, el teórico. Sangrado espontáneo, si está ulcerado. Muy bien, bien, perfecto. Parece mentira, pero esto lo repito y después, por lo menos los que me tocan ver el final, se lo acuerdan. Está adelgazado, entonces, si está adelgazado, recuerden que si está adelgazado, va a haber una hemorragia, dijimos, provocada, y si está ulcerado, va a haber hemorragia espontánea, que paciente dice, no, doctora, me levanto y tengo hemorragia en la almohada, siento gusto de sangre, me sale sangre de la nada, ¿sí? Entonces, el epitelio del surco, no el de unión, ¿sí? Perfecto. Entonces, empieza a haber todos cambios a nivel de los hemosomas, esta pérdida de colágeno, todo es mayor, empieza a aumentar todo este proceso, pero claro, si yo estoy diciendo que está pasando esto,
quiere decir que ya hay cambios clínicos en ley establecida. Dijimos, inicial, temprana, establecida, entonces el cuerpo se va defendiendo, el huésped tiene todas sus barreras de defensa, por otro lado están las bacterias, entonces se genera toda esta reacción en esta zona y, bueno, si ya se produce, avanza hasta una establecida, ahí ya vamos a ver cambios de color, vamos a ver cambios de volumen, enrojecimiento, vamos a ver sangrado. Entonces, pregunta del parcial, pregunta del final. ¿En qué etapa histopatológica se evidencian cambios clínicos? Es relacionado con una gingivitis, bueno, establecida. En una inicial, una temprana, no. En la establecida, sí. ¿Sí? Porque ya esos cambios van avanzando y bueno, los vemos clínicamente. Pregunta. ¿Toda gingivitis pasa periodontitis? No. Sí, tiene gingivitis, ¿no? Usted, el paciente dice, ay, doctora, ¿me va a agarrar una periodontitis ahora? Porque pueden preguntar, ¿qué piensan ustedes? Que no, pero si avanza la enfermedad, sí. ¿Cómo? No, pero si avanza la enfermedad, sí puede llegar a dar una periodontitis. Puede, pero no todas las gingivitis, o sea, ahí lo vamos a ver. ¿Puede o no progresar? Ven que dice puede o no. No todos pasan a periodontitis, ¿sí? Y acuérdense que la gingivitis, tratamos la gingivitis, sacamos todo lo que está acá, sacamos biofilm, le enseñamos la higiene, raspamos, no alisamos en una gingivitis, ¿no? Porque el alisado, ¿en qué tejido es? En cemento. En cemento. Pregunta de final. Hay una gingivitis y ponen alisado. ¿Sí? No. Raspamos, hacemos todo el control de factores de riesgo, la fase 1, vemos todo, la fase 2, todo lo que tenemos que hacer. Reevaluamos y pasamos a la etapa de mantenimiento, ¿sí? Y el caso lo mandamos a control en la etapa de soporte y mantenimiento, que ya lo vamos a ver. Pero no todas las gingivitis van a pasar a periodontitis. Pero sí, todas las periodontitis se preceden de una gingivitis. ¿Me siguen? Sí. O sea, siempre, si vemos periodontitis, bueno, había una gingivitis. ¿Me explico? ¿Qué va a depender del pasar o no? Depende del huésped de esta reacción. No podemos saber qué va a pasar porque cada persona, cada huésped responde diferente. ¿Lo vieron ustedes? Incluso ustedes ven por ahí gente joven que de pronto tiene pérdida de inserción y ven gente más grande que no, que solo tiene gingivitis. Esto es como que depende mucho del huésped. Pero tengan en claro esto. Una gingivitis puede ir a periodontitis, sí o no. Puede quedar ahí, puede pasar a normalidad. Pero una periodontitis sí se precede a una gingivitis. ¿Está? Bien. Y la última etapa, inicial temprana, establecida avanzada, es la avanzada. ¿Cuáles son las etapas histopatológicas de la enfermedad periodontal? Inicial temprana, establecida avanzada. Eso es re importante. Yo creo que del teórico de hoy, esto no se lo olviden, anótenlo así como estudiar, repasar. ¿Cuáles son? ¿Qué va pasando? ¿Y qué pasa clínicamente? Que no es tan difícil. ¿Sí? Es que entonces la avanzada, lo que pasa es que por ahí uno lo lee y no lo entiende. Yo trato de explicarlo bien didáctico para que les quede. Después ustedes estudian lo más fino. La avanzada aparecen todas las características de la lesión establecida, pero ya vemos qué pasa. Vemos destrucción de hueso, ligamentos, reabsorción ósea, esta pérdida de colágeno, todo lo que vimos aumenta. Esto es algo dinámico. Tenemos periodos de actividad, periodos de inactividad, periodos de actividad, periodos de inactividad, ¿sí? Hablamos de una bolsa periodontal con pérdida de inserción. Había una de las preguntas que preguntaban, ¿qué es una bolsa? ¿Sí? ¿Cómo se clasificaban? Era con pérdida de inserción, sin pérdida de inserción. No sé, muchos pusieron supra, infra y no nombraban con pérdida de inserción, sin pérdida de inserción. Activas o pasivas, ¿se acuerdan? Era así simple. Acá tenemos
que hay pérdida de inserción, hay pérdida de hueso, ¿sí? Entonces, ya estamos hablando de una etapa histopatológica clínicamente compatible ya con una enfermedad, con una periodontitis, ¿sí? Ahí van las características, ahí van los dibujitos. Entonces, ya en la avanzada, todo lo que les estuve contando de los linfocitos B, los plasmocitos que se acumulan en las paredes del surco, bueno, se forma la bolsa, acá le debería agregar bolsa real, porque perdí inserción. Hay los octoblastos, todo esto va acompañado de mecanismos biológicos, inmunológicos, que no me quise hacerlo tan fino, pero en el LINDE está bastante bien, muy bien, si quieren como agregar o estudiarlo bien profundo, mejor para el final, se activan los osteoclastos y se produce esto. ¿Sí? O sea, hay reabsorción de hueso. Esta corresponde a una etapa histopatológica avanzada. ¿Sí? Ahí va. Entonces, ¿cuáles son las etapas histopatológicas? Inicial temprana. Yo lo digo y después cuando veo moderada, la otra vez vi inicial, no me acuerdo que había puesto inicial, no sé qué, final, digo, bueno, lo expliqué mal, no me entendieron, o por ahí no se dieron cuenta que esto es importante. Esto es muy importante para cuando estudien, ¿sí? Porque esto va describiendo qué va pasando histopatológicamente y lo va relacionando con lo clínico, ¿sí? Sí, profe. Perfecto. Bien. También le quería contar, si ustedes lo vieron, que todo lo que son los estilos de vida saludable, como el control del tabaco, actividad física, consumo con la alimentación saludable, todo también influye, ¿no? Porque el huésped, ¿se acuerdan que hablábamos? No es algo estático, es dinámico. Entonces todo esto influye, porque va a influir en aspectos biológicos, en aspectos microbiológicos de esa zona dentogingival. Entonces influye en esa respuesta, influye en el huésped. Lo puse porque esto lo pueden ver, lo van a ver en muchos lados después. La importancia del control de factores de riesgo, ¿no? Y en los hábitos de higiene, en este factor, como factor de riesgo, pero para la salud general, ¿no? Como hablábamos, creo que lo hablábamos hoy con las chicas en el práctico, con química, cómo la salud general influye en lo que es la salud periodontal y viceversa. Ustedes vieron que cómo van haciendo la motivación y van controlando el paciente, van ayudando o van generando, incentivando a ese paciente y van teniendo mejor respuesta en la parte clínica, ¿sí? Y vemos cómo la enfermedad periodontal, esto es lo que yo les decía, en la actualidad se relaciona con 57, se estudia diabetes y tabaquismo, ya incluso la nueva clasificación lo incorpora como factores determinantes del grado, ya lo vamos a ver, pero hay muchas patologías que se estudian esta relación ida y vuelta, ¿sí? Son 57, o sea, cómo ustedes, ayudando a su paciente desde la salud periodontal, ayudan a mejorar la salud sistémica y viceversa. Esto es un ida y vuelta, es todo lo que se llama, que vamos a ver un capítulo que es sumamente lindo, que se llama medicina periodontal. No solamente estomatología relaciona con lo sistémico. Estomatología, nosotros trabajamos mucho con estómato, con los médicos, porque lo periodontal también va relacionado con lo sistémico. ¿Sí? Con el nacimiento de bebés prematuros, partos prematuros, nacimientos de bebé de bajo peso, se está estudiando mucho con Alzheimer, ¿sí? Hay muchas patologías que se relacionan con enfermedades. Ya lo vamos a ver bien en todo un teórico, pero hay un ida y vuelta por esta reacción inflamatoria, por este pasaje de bacterias al torrente sanguíneo, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, para cerrar, superficies intactas de la mucosa, descamación de las células, componentes de la saliva y componentes del fluido. Estos son los mecanismos de defensa de esta área, ¿sí? ¿Y qué pasa si esto se va venciendo?
vamos con las etapas histopatológicas de la enfermedad periodontal, que a medida que van pasando los días se va acumulando la placa y va generando esa respuesta que va pasando por los diferentes estadios. Recuerden, ahí para cerrar, siempre una gingivitis siempre avanza periodontitis, es lo que hablamos recién, que bueno, por lo menos no, pero siempre una periodontitis se precede una gingivitis. Nosotros podemos tener la suerte de que si encontramos esta situación, la tratamos, pasamos a salud, ¿sí? Pero recuerden que siempre esto se va a preceder por esto. O sea, no podemos pasar de una etapa inicial, voy a la avanzada, ¿sí? Eso está descrito ya en la bibliografía, a través de trabajos experimentales, esas etapas están estudiadas y van pasando progresivamente. Perfecto. Ahí estamos. ¿Alguna duda por acá? No, profe. Ahí No. estoy con todas. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe. Bueno, yo después les Claro. subo el Power y lo leen, lo estudian bien. Los que tienen que recuperar, hacer más o menos todo igual, lo que tomamos. Así que repasen los puntos que a lo mejor les resultaron que estuvieron flojos. Y nada más. Si no hay ninguna duda, ya terminamos el teórico acá. Bueno, profe. Gracias. Gracias. Muchas gracias, profe. No, de nada, chicas, que estén bien. Hasta luego. Y Guillermina, ¿quieren que veamos? Luján, Sí, profe. veamos el Power. Nos vemos entonces, que anden bien. Chau, profe. Nos vemos. Chao, chicas, que estén bien. Profe, ¿me habló? No, Chao. quería dejar